Cordial saludo para todos los queridos oyentes. Mi nombre es Heidi Joana Pinto Arévalo y junto con mi compañera Ingrid Viviana Maldonado Alarcón estaremos hablando de un recorrido histórico de la educación y brechas de la actualidad en nuestro podcast de hoy llamado Recordando y Avanzando en la Educación. Hoy les vamos a hablar sobre la historia de la educación en Colombia, basada en un análisis histórico descriptivo que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Veremos cómo la religión, la política y las influencias extranjeras han moldeado nuestro sistema educativo durante la historia colombiana, que de cierta manera ha estado marcada por conflictos sociales, políticos y económicos. Estos procesos han impactado de forma directa la educación. El valor de mirar el pasado no está solo en conocerlo, sino en hacerlo dialogar con el presente para proyectar un futuro distinto. A partir de estos tres autores, podemos identificar tres grandes problemas estructurales que han persistido en el tiempo y que deben ser interpelados. La exclusión estructural, Pérez y Darraga. Hoy, la brecha entre la educación rural y urbana sigue siendo alarmante. Las condiciones de infraestructura, acceso a Internet, formación docente y permanencia escolar muestran que la educación sigue siendo un privilegio geográfico y económico. Ciertamente, Pérez e Darraga realizan un recorrido histórico por la evolución de la educación en Colombia, abordándola desde una perspectiva crítica que permite comprender cómo ha sido moldeada por las condiciones sociales, políticas y económicas a lo largo del tiempo. Desde el periodo colonial, la educación no fue solo concebida como un derecho universal, sino como un privilegio de las élites. Cito: durante la colonia, la educación fue un instrumento de evangelización y de control social orientada por la Iglesia y restringida a las élites. Pérez y Darraga, 2019, página 104. ¿Esto qué significa? Desde sus inicios, la educación en Colombia estuvo más al servicio del poder que del conocimiento. Pero lo realmente preocupante es que esa herencia sigue estando presente y es persistente, mi querida colega. Claro que sí, las cifras pueden mostrar más niños y jóvenes en la escuela, pero la realidad es otra. En las zonas rurales, indígenas o marginales sigue siendo crítica la situación, sin dejar de lado la calidad, la permanencia y la pertinencia. Siguen siendo grandes deudas para nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia. Por otra parte, tenemos a la autora Gabriela Ossenbesch. En su obra Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamericana, plantea un marco teórico muy innovador para estudiar los sistemas educativos. Se trabajan desde una perspectiva regional. ¿Y ella qué nos enseña? Que para entender la educación en nuestros países no basta con estudiar cada uno por separado. Necesitamos compararlos para descubrir qué tienen en común y en qué se diferencian. La historia de la educación ha sido prisionera de los marcos estatales, ignorando que las ideas pedagógicas circulan transnacionalmente. Página 25. Asimismo, nos da tres consejos prácticos. Primero, comparar cosas parecidas. Segundo, usar diferentes fuentes, no solo las leyes educativas, sino también libros, textos de épocas antiguas, fotografías de escuela, todo para reconstruir a la historia. El tercero, considerar el contexto. Una misma idea, como la educación laica, que busca fomentar la autonomía, la libertad de pensamiento y el respeto por la diversidad de creencias, valores y opiniones. Pero, ¿qué nos falta por hacer, licenciada? Ossenbesch señala que aún necesitamos más estudios sobre educación rural, investigar cómo vivieron los estudiantes esos cambios para concluir y comparar. La educación en Iberoamérica nos ayuda a entender mejor nuestro presente, aprender de otras experiencias y a valorar las diferencias entre países. Como ciudadanos, este conocimiento nos permite... Claro que sí, nos permite exigir mejores políticas educativas, también nos permite valorar nuestra historia escolar
también nos permite entender por qué nuestros sistemas son como son. Y pues ya finalizando, para cuando escuchemos una próxima vez sobre alguna reforma educativa, nos hagamos la pregunta: ¿cómo se ha hecho en otros países? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué necesita adaptarse a nuestra realidad? Bueno, Viviana, también tengo por decir que los autores argumentan pues que la educación en el país no ha sido un proceso lineal ni igualitario, sino más bien una construcción atravesada por conflictos, desigualdad y exclusiones. Claro que sí, y es que según Pérez y Darraga, la educación en Colombia ha sido un campo de batalla de cierta manera ideológico, con profundos efectos psicológicos. Estos modelos pedagógicos se reflejan en tensiones entre la tradición y la modernidad que estamos viviendo. Por eso es que urge integrar enfoques psicológicos, críticos, para abordar desigualdades a lo largo de la historia. Estos autores ofrecen una visión crítica del sistema educativo colombiano y señalan que tienen muchas problemáticas, como por ejemplo la educación en Colombia ha sido un reflejo de las desigualdades sociales, pero las políticas educativas han favorecido a ciertos sectores a comparación de otros. También critican la imposición de un currículo que no se considera pues, con diversidades culturales y regionales del país. Esto limita la efectividad de la educación en contextos locales. Y también critican mucho lo que es la falta de formación docente y señalan la necesidad de que se formen docentes que respondan a las realidades de las comunidades, donde se promueva una educación inclusiva y equitativa. Estas críticas pues básicamente apuntan a la necesidad de transformar el sistema educativo colombiano, que se oriente pues hacia la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Y es que aquí tenemos un problema grande que abarcan los colegios públicos, y en esto vamos a enfatizar, pues se ve la diferencia entre el sector rural y urbano. Ciertamente el sector urbano goza de muchos privilegios porque tienen más alcance a tecnología, a personal idóneo y a material físico dentro de las aulas. Si vemos el sector rural, su contexto totalmente es diferente. Tienen más necesidades, iniciando por el docente, quien se tiene que trasladar de un lado al otro en situaciones realmente precarias. Las escuelas no están adecuadas para brindar una clase cómoda. Los estudiantes tienen que pasar ciertas necesidades, cosas que no pasan en el sector urbano. En el sector urbano tenemos un problema actual, que solo el 20% de los colegios públicos tienen psicólogos, y esto en el sector urbano. Si nos vamos a lo rural, en donde en una escuela solo hay un docente orientador, y esta escuela tiene varias sedes. Pueden haber 4 o 5 sedes en donde solo hay un docente por sede. Entonces, si esto pasa en el sector urbano, imagínense todo lo que pasa en el sector rural. Ahora, no yéndonos muy lejos, hablamos de las situaciones que pasan los docentes, que son amenazados por bandas, maestros que son asesinados, escuelas y aulas que de cierta manera han sido territorios llenos de conflicto, en donde los estudiantes no pueden tener un ambiente sólido y adecuado para recibir sus saberes. Lo anterior, basado en que los autores señalan que existieron formas de enseñanza centradas en la oralidad y la transmisión comunitaria del conocimiento entre pueblos originarios, lo cual contrasta fuertemente con la educación impuesta pues por los colonizadores. En palabras de los autores Pérez y Darraga,
nos plantean que la historia educativa de Colombia ha estado condicionada por las desigualdades sociales, políticas y económicas. En Colombia, la presión por resultados, las pruebas estandarizadas que se aplican han desplazado el desarrollo del pensamiento crítico y la ciudadanía activa. Esta realidad evidencia el riesgo de una educación vacía de sentido, y es así como lo advierte nuestro tercer autor, Maldonado. Cito: la pedagogía crítica se opone a una escuela vacía de sentido, dominada por el mercado y alejada por el sujeto. Maldonado, 2008, página 39. Así es, Viviana. Pues él menciona que la escuela se ha convertido en muchos casos pues en una fábrica de competencias laborales y se están olvidando de educar, y que también es formar sujetos críticos, éticos y comprometidos con la sociedad. El desencanto educativo que Maldonado describe en Europa también se vive en Colombia, aunque con características propias. De cierta manera nos habla de la pérdida del sentido ético y político de la educación. Claro, y es que por otra parte, Maldonado examina el desencanto pedagógico en Europa, en un contexto de tecnocratización de la educación, que básicamente pues es la búsqueda de racionalización y eficiencia en la gestión pública y privada. Se busca optimizar procesos y maximizar mejor los resultados a través de la aplicación correcta de la tecnología y la experticia técnica, ya que él propone una pedagogía de cierta manera crítica como vía de emancipación. Para ello, la escuela ha perdido su sentido ético y político, pues al volverse un poco funcional al mercado, él plantea la necesidad de una educación que forme sujetos históricos, que sean conscientes y pues más comprometidos con la transformación social. Ahora, entonces hablamos de qué podemos y debemos hacer hoy. Entonces, el valor de mirar el pasado no está solamente en conocerlo, sino también en hacerlo dialogar con el presente para proyectar un futuro distinto. A partir de estos tres autores, los que acabamos de mencionar, se pueden proponer algunas claves de acción. Una de estas sería rescatar el pensamiento pedagógico crítico como motor de cambio. La pedagogía no puede reducirse a métodos técnicos, debe recuperar su vocación humanista y política. Debe reconstruir la historia educativa de manera plural, reconociendo las voces indígenas, afrodescendientes, rurales y populares que han sido invisibilizadas en los relatos oficiales. Hay que romper con la dependencia educativa externa, apostándole a un proyecto pedagógico nacional que dialoga con el contexto colombiano y latinoamericano. Debemos pasar de la cobertura a la equidad real, entendiendo que la justicia educativa no se mide solo por cuántos acceden, sino por cómo se forman y para qué se educan. Ahora, mientras Ossenbach compara países, Pérez y Darraga prefieren estudiar una región específica, y Maldonado analiza cómo el poder moldea la educación. Y si vemos, no estamos lejos, y haciendo una comparación entre estos tres autores a nuestra actualidad en nuestras aulas de clase y lo que vivimos con nuestros estudiantes, de cierta manera en Colombia aún estamos ligados a lo que nos diga el Ministerio de Educación, aún sabiendo de que hay contextos que no se puede aplicar esa misma malla curricular, aún sabiendo de que debemos nosotros como docentes ser un poco más críticos y enseñar a nuestros estudiantes, pero es que no nos lo permiten porque siempre hay algo establecido. No buscan más allá de nuestras raíces para saber qué es lo que necesita el ser humano, las personas que viven en Colombia, qué necesitamos saber de nuestro antepasado, para qué necesitamos
cómo podemos utilizar todo lo que se nos ha enseñado para aportar al país. Como sociedad no podemos seguir permitiendo una educación sin historia, o sea, sin ningún propósito. El aporte de estos tres grandes autores no solo nos enriquece el análisis académico que estamos realizando en este momento, compañera, sino que nos desafía a de verdad actuar. Nos recuerda que la educación no es solo el reflejo de esta sociedad, sino que pues también es una herramienta para transformarla, el aquí, el ya, el ahora. Educar con conciencia histórica significa formar generaciones que comprendan las raíces de la desigualdad, que cuestionen el orden establecido y que construyan colectivamente alternativas más justas, críticas y humanas. Y hasta aquí, el día de hoy, hemos recorrido la historia de la educación en Iberoamérica, Heidi, con tres miradas fundamentales. La primera, la comparada de Ossenbach, la psicóloga de Pérez Hidarraga y el superanálisis de poder de Maldonado. ¿Qué conclusiones nos dejan? Cerramos este episodio con reflexiones. Reflexión final o frase inspiradora. Como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso empieza en el aula, en la clase, en la casa y también aquí, en estas conversaciones. Si este episodio te dejó pensando, compártelo con un colega, docente o estudiante. Sigamos construyendo juntos una educación con sentido. Y este fue nuestro episodio de podcast Recordando y Avanzando en la Educación con Heidi Joana Pinto y con Ingrid Viviana Maldonado Alarcón. Gracias a Ossenbach, a Pérez Hidarraga y a Maldonado porque nos ayudaron a pensar en la educación con lupa crítica. Gracias por acompañarnos en este viaje educativo. Hasta la próxima y que nunca dejemos de aprender.